Seguimos repasando los presupuestos de las distintas consejerías del Gobierno canario. Las cuentas para el próximo año del Departamento de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ascienden a casi 406 millones de euros, crecen un 12,6% respecto a este ejercicio. Julio Pérez, al que ya saludamos, es el consejero responsable de esta cartera. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, el área de justicia es la que se lleva la parte más importante, con más de 185 millones de euros. Sí. ¿Defiende usted que esto va a ayudar a que la justicia en Canarias sea más eficiente y accesible? Le pregunto, ¿cómo pretende conseguirlo con estos presupuestos? Pues gastándolos bien. Lo primero que impresiona de los presupuestos es la cantidad, el aumento de los nuestros, me refiero, y eso hace que aumente también nuestro sentido de la responsabilidad. ¿Cómo? Dotando de mejores medios, los que hay no son malos, pero aumentando los medios, creando nuevos juzgados, Granadilla de Abona, San Bartolomé de Tirajana, y en un aspecto muy importante, que es digitalizar, informatizar. Hay dinero suficiente para dar pasos serios en esa dirección, como lo hemos dado en los años anteriores. El presupuesto del área de administraciones públicas asciende a 122 millones de euros. ¿Cómo se consigue modernizar la administración, hacerla más accesible para el ciudadano? Ahí tenemos algunas áreas que requieren actuar en primer lugar, porque si no las resolvemos, me refiero a la situación del personal público y sobre todo del personal interino y temporal de larga duración. Tenemos que resolver eso para hacer cualquier transformación que queramos. Pero mientras tanto podemos avanzar en esos procesos selectivos, avanzar en nuevos procesos selectivos, incorporar nuevos empleados públicos a la administración, cambiar los procedimientos, implantar con mucha prudencia el teletrabajo y mejorar mucho los sistemas de atención no presencial, manteniendo la atención presencial, pero mejorando mucho. Aumentamos un 20% en telecomunicaciones, el teléfono 012, la sede electrónica. Todo eso son mejoras que tendrían que notarse, pero como digo, ahora mismo nosotros lo que estamos es pensando en la responsabilidad de hacer uso de esos fondos de manera responsable, conseguir los fines para los cuales los contribuyentes ponen en nuestras manos la capacidad de gastar ese montón de dinero. Habla usted de la estabilización de interinos. Sí. Su consejería hace unos días llegaba a un acuerdo con los sindicatos para la estabilización de casi 3.500 empleados de la Administración General de la Comunidad Autónoma. Hay también procesos similares en educación o en sanidad. Le pregunto, ¿se soluciona definitivamente el abuso de temporalidad, tal y como ha denunciado, por ejemplo, la Unión Europea? Espero que sí. Nosotros llevamos en un proceso muy arduo, muy difícil y muy laborioso, pues prácticamente toda la legislatura con este problema. Y hemos tenido que avanzar en dos direcciones. Primero, para que se dictaran normas estatales, porque no son normas canarias, que permitieran este proceso. Eso ocurrió en diciembre del año 21. Se dictó una ley que permite hacer todo esto. Y en segundo lugar, poniéndonos de acuerdo con los sindicatos, conociendo bien las situaciones y estableciendo un sistema, en un caso de concurso de oposición, un examen y un concurso de mérito, y en otro caso solo un concurso de mérito, para que se resuelve definitivamente. Bueno, definitivamente se resuelve si no vuelve a producirse. Ahora vamos a conseguir que varias decenas de miles, que se dice pronto, de empleados públicos dejen de estar en situación de inestabilidad, pero lo importante es que no vuelva a producirse. Ese debe ser el objetivo, tener las plantillas adecuadas y tener a los trabajadores y trabajadoras públicas en situación de seguridad. Yo espero que definitivo es una palabra muy fuerte para anunciarla, pero no es una palabra fuerte para tener esperanzas de que se consiga. En el caso, por ejemplo, del sector de la educación, los interinos exigen a la consejería criterios específicos para que se favorezca en cierta medida de lo posible que sean interinos canarios los que se queden con esas plazas. Yo no sé si van ustedes a articular algún mecanismo también en ese proceso de los casi 3.500 empleados de la Administración General para que sea así, para que los canarios y canarias tengan más opciones. Ese es nuestro propósito, no los canarios y canarias, sino quienes han estado trabajando en las administraciones canarias, que probablemente por ese motivo debemos llamarlos canarios, no canarios de nacimiento o de origen. Ese es nuestro propósito, eso es lo que hemos hecho en Administración General. ¿Qué pasa? Que en educación y en sanidad y en justicia el régimen legal de los trabajadores es distinto. Por ejemplo, en educación hay una norma estatal y hay que tratar de que esa norma estatal no perjudique a los interinos y temporales de Canarias. En sanidad hay un régimen laboral especial, singular. En justicia se gestiona por el Ministerio de Justicia. Nosotros hemos avanzado en lo nuestro, en lo que depende básicamente de nosotros,
Y yo espero que en esas áreas mis compañeros de gobierno también logren un acuerdo como este, entre otras cosas, porque antes de fin de año tenemos que dejar esto encaminado. 53 millones del presupuesto van para el área de seguridad y emergencias. Al hilo de esta área, le quiero preguntar porque la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, que engloba al 112, al SECOES y al Servicio de Urgencia, ha lanzado un preaviso de huelga a partir del 1 de diciembre. Denuncian, consejero, entre otras cuestiones, que a pesar de que hay un acuerdo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, no se les ha restituido el 5% del salario que se les recortó en 2012, un recorte que el Constitucional declaró ilegal. ¿Por qué no han recuperado esa parte del salario? Porque hay necesidad de que se obtenga un informe favorable de la Autoridad de Hacienda y no nos lo da porque no puede darlo. De manera que el acuerdo nosotros creemos haberlo cumplido. Siempre digo lo mismo, lo firmamos un 10 de noviembre y el 11 le pedimos permiso, que así se llama, Hacienda, o informe favorable. Hacienda no puede darlo porque la Comunidad Autónoma de Canarias en el año 2019 no cumplía unos ciertos requisitos contables y fiscales. Y hasta que eso no ocurra hay una ley estatal, porque si fuera Canarias yo hubiera promovido su cambio, creo que lo hubiéramos conseguido, que no lo permite. Nosotros seguiremos buscando fórmulas a ver cómo podemos hacer compatible la restitución de esa cantidad con el cumplimiento de la ley, porque lo que no podemos es adoptar una decisión que pueda ir contra las leyes, pero desde luego nuestro deseo es hacerlo. Deduzco que entonces estamos abocados a la huelga como tal a partir del 1 de diciembre. No, me lo dice con una cierta cara de satisfacción. No, para nada, mucho menos con un servicio tan importante como el 112. Claro, acabamos de nombrar un gerente, teníamos la empresa en estos meses en una situación de gerencia provisional y el resto de las reivindicaciones son reivindicaciones muy atendibles. Yo creo que podemos llegar a fórmulas de entendimiento. No es solo un problema de dinero, es una empresa en donde la organización del trabajo requiere inteligencia y sensibilidad. Turnos, trabajo nocturno, disponibilidad, medios especiales, helicópteros, salas que están en 24 horas y eso hay que hacerlo bien. Tienen bastante razón los trabajadores en que eso necesita arreglarse. Por lo que se refiere al dinero, como le digo, también está previsto un cierto ajuste en sus retribuciones. El dinero del 5% está reservado, separado, pero ahí lo que tenemos es un obstáculo legal. El Gobierno también, consejero, ha aprobado el catálogo de vestigios franquistas de Canarias, aunque por el momento se ciñe exclusivamente a Santa Cruz de Tenerife. El Ayuntamiento de la capital tinerfeña estudia recurrirlo porque no entiende, dice, cómo, si es un catálogo regional, solo se refiere a esta ciudad. Le pregunto por qué el catálogo solo recoge a Santa Cruz. Porque Santa Cruz es quien tenía los trabajos más avanzados. El Ayuntamiento de Santa Cruz fue uno de los primeros ayuntamientos de Canarias en preparar una lista de monumentos, de calles, de denominaciones que tenían que cambiar. Pero no es solo Santa Cruz, estamos avanzando en otras ciudades, en Santa Cruz es donde hemos terminado. La reacción de Santa Cruz, que ya nos había sido anunciada, es percibir esto como un agravio, como una agresión. Y déjeme decirle que yo no lo entiendo muy bien, porque casi a mí me parece que es bueno que nos pongamos en marcha y mientras más pronto mejor. Hay vestigios franquistas que nadie entiende que subsistan en Santa Cruz y yo personalmente tampoco entiendo la defensa de la subsistencia de esos vestigios franquistas con este argumento de que no quieren ser los primeros. Yo correría, pero en fin, el Ayuntamiento si recurre, los tribunales dirán. Y una última cuestión, consejero, ese acuerdo entre Coalición Canaria y el Partido Socialista Pedro Sánchez para los presupuestos generales del Estado. ¿Este acuerdo para los presupuestos allana posibles acuerdos para las próximas elecciones del año 2023, incluso aquí en el Gobierno canario? Falta mucho, ¿no? Falta mucho. Los acuerdos son buenos por naturaleza. En Canarias hemos vivido durante demasiados años un escenario político en el que parecía que lo bueno era llevarse mal con Madrid. De manera que si ha habido un hueco para el entendimiento, que son unos millones de euros, que son 40 millones de euros, porque la otra mitad ya la teníamos. Es decir, ahora lo que hemos hecho es pasar del 50 al 100. Ya teníamos el 50 de bonificación en los transportes, cosa que no tenía nadie en esas condiciones, y ahora hemos avanzado. Bienvenido el acuerdo, el entendimiento. Es de suponer que Coalición Canaria sí está de acuerdo con eso, si es que esa era la guinda que le faltaba a la tarta, con el resto de la tarta está de acuerdo, que tiene unas grandes cantidades de financiación para proyectos en Canarias. Y eso es lo que hay que poner en valor. Pues Julio Pérez, consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Buenos Días Canarias. Muchas gracias a ustedes.